¿Qué tal, queridos estudiantes, queridos alumnos de nuestra modesta casa de estudios de Uribes School? En esta oportunidad, para llegar a ustedes a través de este medio y poder continuar así nuestras labores académicas. Labores importantes en este tiempo, ya que estamos pasando una situación en la cual todos nos sumamos y somos responsables a lo que está pasando o lo que está pasando en nuestro país. Queridos estudiantes, desde ya los felicito. Sé que muchos de ustedes están en casita, acatando lo dispuesto, sus padres también, y desde ya felicitarlos porque sé que se están sumando a la lucha para contrarrestar esta situación de pandemia, queridos estudiantes. Queridos alumnos, una vez más, buenos días para llegar a ustedes. El curso de Historia Universal, el encargado del curso, el profesor Jesús Narro Vázquez. Queridos estudiantes, queridos alumnos, llegar a ustedes a través de este medio y poder continuar esta segunda parte de una de las civilizaciones espectaculares de la Edad Antigua, de la cual vamos a continuar desarrollando. La clase del día de hoy para los alumnos de primer año de secundaria, civilización griega, segunda parte, o civilización griega 2. La clase pasada veníamos hablando, fue largo y tendido en la clase Zoom, hablábamos de esta civilización, ¿no? La primera parte de cómo se formó, de cómo se creó, la ubicación, cómo es el territorio de Grecia, ¿no? Esta península en la cual fue testigo del desarrollo de la misma y cómo fue creciendo, ¿no? Y cómo se va a formar esta civilización. Y algo curioso, ¿no? Va a ser que prácticamente los griegos se van a expandir por todo el Mediterráneo, formando estados unificados, ¿no? Invadiendo, ¿no? Pues, ¿cómo van a surgir? ¿Habrán sido los primeros pobladores? Fue una de las grandes interrogantes que estábamos explicando en la clase pasada. En la clase pasada hablábamos de esta civilización, y hablábamos de cómo habrá sido su formación en sus inicios, ¿no? Para empezar, este territorio estuvo poblado, ¿no? El mar Egeo, la península de la Balcánica, estuvo poblado por otros habitantes, ¿no? Entonces van a haber una serie de invasiones por parte de otros pueblos en este territorio, los cuales van a ser los protagonistas de la formación de la civilización griega. Por lo tanto, los primeros pobladores de la zona de la civilización griega no fueron los nativos o originarios del territorio, sino de producto de las invasiones que se realizaron, ¿no? Y otro que también migraron de la isla de Creta hacia el territorio, ¿no? De la península, y así van a formarse, pues, se va a unificar esta civilización. Claro, de la noche a la mañana no va a ser, sino va a pasar un proceso. Ahora, esta civilización prácticamente en sus inicios va a ser abordada por los cretenses, ¿no? Que era un pueblo, entre comillas, pacífico, que conforme se van desarrollando van a ir creciendo y teniendo relevancia como tal. También van a llegar otros pueblos como los jonios, los eolios, como estábamos hablando la semana pasada, y ellos van a ser, pues, tenemos un mapa de la representación, cómo se van a ir, como se dice, poblando este territorio, ¿no? Muy aparte de que ya habían pobladores originarios del territorio de la península de las Balcánicas. Entonces los primeros griegos indoeuropeos van a invadir la mayor parte actual del territorio griego, ¿no? Estos eran guerreros, tenían armas, carros de 2 ruedas. Asimismo, prácticamente estaban organizados por reinos, ¿no? Ya ingresa y va a llegar otro término, ¿no? Reinos, quiere decir que va a haber un líder, un representante, un rey, y van a dominar esta región. Ahora, hablan un idioma griego antiguo. Los otros pueblos también van a hablar un idioma. Entonces, esas características de hablar un mismo idioma, de tener casi una cultura parecida, de tener costumbres similares, va a ser lo que va a despertar a la unificación y a la formación de estos pueblos.
¿Qué pueblos? Tenemos por un lado los reinos micénicos y los pueblos invasores del norte. Ambos se van a juntar para formar y dar paso a los griegos, ¿no? Por el parentesco en cuanto a manifestaciones culturales, para así verlo de manera general, manifestaciones culturales, van a unificar, ¿no? O sea, se van a unificar y van a dar paso a los griegos. Entonces va a surgir la civilización griega. La misma que a su vez va a formar polis. Dos ciudades importantes, importantísimas, estas ciudades, dos polis, van a ser Atenas y Esparta, las cuales van a destacar. Entonces, ¿qué cosa eran las polis? Las polis eran un conjunto era el conjunto de todos los ciudadanos, era el centro administrativo, religioso y militar de la civilización. Algunas tenían ciudadelas elevadas llamadas acrópolis, ¿no? Con los edificios más importantes, ¿no? Algunas tenían esa acrópolis. Esas acrópolis estaban en el territorio de Atenas. Ahora, nosotros la clase pasada también veníamos hablando, no solamente Atenas, sino también Esparta tenía algunos territorios importantes. Entonces estamos viendo a una civilización ya formada como tal, desde sus orígenes, desde sus pobladores originarios del territorio, no, sino a raíz de una serie de invasiones, a raíz de un proceso de formación llamado unificación. Y está quedando claro también la clase pasada que veníamos hablando de dos polis, ¿no? Que eran las ciudades más importantes, la forma de organizarse como tal, de las cuales nosotros habíamos hablado algo de Atenas, hablamos, por así decirlo, hablamos en medida de Atenas. Ahora vamos a hablar de la otra ciudad-estado. Una ciudad-estado prácticamente ubicada en el espacio del Peloponeso, ¿no? O territorio como tal, que se conoce como un territorio un poco accidentado por la ubicación de la zona, pero también es parte de la península y prácticamente va a ser esta ciudad-estado dedicada al arte militar. Una característica importante de esta ciudad-estado o de los espartanos va a ser su organización militar. Son los primeros en los cuales van a separar y tener prácticamente un ejército especializado o dedicado a las labores a las labores militares. Es importante entender que si bien es cierto se va a dividir durante este tiempo, la división de trabajo quiere decir de que cada persona va a haber un encargado de tal cosa o de realizar tal actividad. Entonces eso va a permitir también la formación de soldados. El hoplita era el soldado espartano de infantería pesada, ¿no? ¿Qué portaba este soldado, no? Portaba su yelmo de metal, o sea, su casco, una lanza, una coraza de metal, una canillera, una espada corta y gruesa y su escudo, ¿no? Algo importante que era de los espartanos era el escudo, ¿no? El escudo era entregado y cargado por la madre, y la madre, al momento que el hijo o el esposo se iba a una batalla, le decía vuelve con él o sobre él, ¿no? Sobre él quiere decir muerto, pero sobre tu escudo, ¿no? Importante, toda una mística militar, Esparta. Esta polis o esta ciudad-estado espartana va a definir muchos combates, va a definir una lucha importante, ¿no? Ya que manejaban el arte militar y a la vez también la estrategia militar. Así pudieron sobresalir y fue la columna vertebral prácticamente de Atenas para el desarrollo y la búsqueda de prácticamente de hacer del territorio griego, como se dice, no hacerlo invulnerable, no fácil de poder invadir. Entonces esa labor le tocaba a los espartanos. Los atenienses, sin embargo, estaban dedicados a otras actividades, como la clase pasada les venía explicando, ¿no? A otra forma de gobernar, de dirigir o de conducirse. Asimismo, por ejemplo, los atenienses, si tenían que salir a enfrentar las guerras, lo hacían prácticamente en conjunto, o sea, lo hacían todos, no había una estructura o no había un ejército dedicado solamente a una actividad, sino a una serie de actividades
que al momento de hacer la guerra todos iban a hacer la guerra, ¿no? O todos iban a pelear en este caso. Entonces estamos viendo una civilización espartana muy diferente, muy distinta a la ateniense. Y en cuanto a la organización política, no iba a ser, como se dice, no iba a formar, no iba a haber una igualdad, iba a haber una diferencia bien marcada, ¿no? Estamos por un lado que va a haber la diarquía, dos reyes hereditarios que pertenecían a la Jerusia, o sea, a la familia como tal, ¿no? La mayoría de las polis eran formadas así, ¿no? Familia, 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 eh, comuna, y de comuna a tribu, ¿no? Y formaban una gran familia, en este caso. Ahora, la Jerusia prácticamente era el consejo de ancianos elegidos por la Apeya, ¿no? Un conjunto de ancianos era, que tenía que prácticamente eh, rendir cuentas, y el rey también dar cuentas a este consejo de las labores que se realizaban, ¿no? Ahora, en el término político, también van a haber otros grupos, ¿no? Determinados como los eforos, que estaban conformados por 5 funcionarios. Estos prácticamente eran elegidos por la PEIA, o sea, por el Consejo de Ancianos, y ellos van a controlar el gobierno y llegaron a ser los funcionarios más poderosos en este caso. Ahora, ellos determinaban como un aspecto de fiscalía, de cerciorarse que se realicen las cosas. Ahora, la PEIA era una acción de reunión. ¿Qué era la PEIA? Esta reunión, esta asamblea de todos los ciudadanos mayores de 30 años. Y ellos elegían a los miembros de la Jerusia y a los eforos. Tomaban las decisiones más importantes. Recuerden ustedes que tenemos a una Atena democrática, que Esparta no escapa tanto de algunas acciones de Atenas, pero tiene algo bien concreto, ¿no? Concreto, que tiene la Jesuria, que prácticamente es el Consejo de Ancianos, y los eforos, que son los 5 funcionarios anuales que se eligen. Ahora, ellos todos eran elegidos en base a una apeya, en base a una asamblea. Quienes asistían a esta asamblea eran todos los ancianos mayores de 30 años. O sea, quiere decir que sus padres, quienes hablan, asistíamos a esta apeya. Otro punto muy importante, hablar de esta sociedad espartana, es que los espartanos tenían algunos privilegios, derechos políticos, ¿no? Y en la gran mayoría tenían puestos públicos y militares. A diferencia de otros pobladores que también van a estar dentro del territorio, que son los periecos, van a ser ciudadanos con menor categoría, agricultores, comerciantes y artesanos. Esto le va a dar una estructura bien marcada a los espartanos, ¿no? Espartanos, periecos y lotas, ¿no? En la última final de la escala de la pirámide social que realiza los espartanos, ¿no? En su sociedad, estas prácticamente van a estar en la última parte, los esclavos y los destinados a en los trabajos a las tierras de los espartanos. Bien marcada, ¿no? Una pirámide social con 3 campos importantes. No sin antes volver a repetirlos: espartanos, periecos y lotas, importante en este caso, ¿no? La última, los esclavos. El intermedio, prácticamente los ciudadanos menores, comerciantes, artesanos y los obligados a servir. Dentro de este rubro, dentro de esta pirámide social, en este nivel, van a estar los soldados. Entonces vemos a una sociedad espartana marcada, organizada, estratégica, en cuanto a política y gobernantes, bien armado como tal. Entonces vamos a hablar cómo era la vida, no la vida espartana en este caso. La vida espartana, al nacer un niño, el Estado evaluaba si era fuerte y sano para ser buen soldado o buena madre. Si era débil, prácticamente lo sacrificaban. Un punto muy importante era que a la edad de 7 años a 5 años, los varones prácticamente se formaban para ser soldados, y a los 20 se reincorporaba. Quiere decir que solamente el padre no veía al hijo cuando nacía.
el papá no miraba al hijo, era criado por la mamá hasta cierta edad, hasta los 5 años. De ahí designaba, el padre podía ver al niño y decir, bueno, si era un niño sano, un niño fuerte. 2 años después, ese niño era internado en una escuela de formación y sometido a diferentes actividades físicas y preparados para la guerra, donde uno de los principios era romper el miedo, y para graduarse a los 20 años tenía que cometer un crimen, ¿no? Ahora lo conocemos como un crimen, ahí lo conocían como un reto, ¿no? Asesinar a alguien, ¿no? Y no ser visto, no ser que nadie se enteren del asesinato que realiza como soldado. Era tanta como se dice, para nosotros lo vemos como castigo, para ellos era un desafío, un reto de que el niño se debatiera a duelo, a pelea con otro niño hasta que uno salga vivo. O si no, eran atados a un tronco y azotados hasta que uno desfallezca, ¿no? Desfallezca del cansancio o diga no, ¿no? Y sus padres estaban alrededor, o sea, las mamás estaban alrededor de estos chicos y en vez de sentir dolor por él, los alentaban a que aguanten, a que resistan. Caso contrario, las mujeres recibían una educación basada en gimnasio, también en lucha, atletismo, con la finalidad de hacerse fuertes estas mujeres y puedan tener hijos fuertes. En este caso, los hombres y mujeres tenían la obligación de casarse y tener hijos para que siempre hubiera ciudadanos. Eso más que nada viene de esta civilización, es uno de los principios para que crezca la civilización o la población, era que tuvieran hijos, ¿no? En este caso había, como se dice, un aumento demográfico importante. Entonces vamos a ver dos puntos importantes. Hasta antes de hablar, de volver a recordar Atena, lo que habíamos hablado en la clase pasada, vemos a una ciudad de Esparta dedicada al arte militar, con una serie de costumbres importantes tanto para hombres y mujeres. Tenemos a una Esparta con una pirámide social bien marcada de 3 espacios. Tenemos a una ciudad polis-estado Esparta dedicada al arte militar, con un ejército, con toda una mística militar, ¿no? Y ahora vamos a recordar un poquito de lo que hablamos en la clase pasada acerca de Atenas, ¿no? Y prácticamente su ubicación en el territorio de Ática, Atenas, en este territorio importante, un territorio en el cual va a ser aprovechado por este grupo de pobladores atenienses, dedicados a diferentes actividades políticas marcadas que van a perdurar hasta la actualidad. Una de ellas era esta polis, una de las polis democráticas, era Atenas, ¿no? Que fue gobernada por la nobleza terrateniente, y a la vez estaba ocupada por cargos importantes y en algunos de los casos esclavizaba a los campesinos deudores. Más que nada estaba regida por principios morales, como decíamos en la clase pasada. Ahora, esta civilización que va a predominar con una característica importante que es la democracia, ¿no? Va a tener una formación política bien marcada, ¿no? Van a llegar a una situación de tensión más adelante a raíz de cómo van a conducir su política. Recuerden ustedes que en los inicios van a presentarse bien, van a marcarse bien. Entonces ellos van a ver cómo van a ir organizándose poco a poco, que va a dar como resultado esa discrepancia entre los mismos pobladores, como una guerra civil, la cual es resuelta prácticamente en el siglo VI a.C. por Solón, el cual fue elegido, ¿no? Para legislar, ¿no? La ciudad-estado, la polis ateniense, ¿no? Y él va a realizar una serie de reformas importantísimas para esta ciudad-estado. Así va a volver a surgir, ¿no?
Atenas como una ciudad democrática hasta la muerte de Solón, ¿no? Que prácticamente va a dejar una muestra de que la organización, la reforma, los cambios son buenos, ¿no? Y va a dar paso a que los cristenenses prácticamente continuara eso, ¿no? Entonces él va a dedicarse a ampliar el tema de la población, va a haber reformadores que van a cimentar la base de la democracia ateniense, al punto que para el siglo V y IV Atenas se convirtió en la polis más importante del mundo griego y se organizó definitivamente en un gobierno democrático hasta la llegada de otros gobernantes como va a ser Pericles, el cual va a ser el encargado de llevar al máximo, Pericles, al máximo esplendor a Atenas, ¿no? E inclusive él va a ser el promotor y constructor de las más espectaculares acrópolis de los griegos, y esto va a permitir pues dar un visto diferente a toda esta situación. Ahora tenemos por otro lado a una ciudad estado polis Atenas, ¿no? Con una organización política marcada, ¿no? En este caso con un secretario elegido en un tiempo de un año, ¿no? Los estrategas, que también van a ser funcionarios poderosos y a la vez también pues encargados de la organización y conducción de esta ciudad-estado. Después vamos a tener consejos considerados como bule, ¿no? Que son conformados por 500 miembros elegidos por sorteo también. Ellos van a elaborar leyes, ¿no? Los Eliastas, que va a ser un tribunal también popular con 6.000 miembros elegidos por un sorteo. También van a estar los Aeropago, que es un consejo que tenía no un poder importante, pero sí relevante, porque prácticamente estaba designado a realizar actividades religiosas. Y por otro lado estaba la eclasia, ¿no? Que era una reunión, una asamblea de ciudadanos. Esto se daba prácticamente cuando uno de ellos tenía solamente un voto, ¿no? Una asamblea de todos los ciudadanos. Cada uno tenía un voto y todos los que podían hablar se dedicaban a debatir, a aprobar y rechazar los proyectos de la bule, ¿no? Prácticamente era para como se dice, era para evaluar los proyectos que realizaban, si eran convenientes o no. Entonces estos prácticamente tomaban la decisión, estos representantes de la eclasia tomaban la decisión más importante de la ciudad-estado de Atenas. Entonces estamos hablando de un grupo prácticamente dedicado y dedicado a la organización política como tal, ¿no? A dar una estructura política a Atenas. Ahora, entre estas dos ciudades-estado se va a desarrollar un enfrentamiento importante para el siglo V antes de Cristo, años 432 y 404. Esta guerra va a enfrentar a estas dos ciudades-estados importantes, tanto Atenas como Esparta, ¿no? Esparta con Atenas, Esparta con Tebas, Tebas con Esparta, y así. Y la vencedora va a ser Esparta, ¿no? Recuerden ustedes que tenemos a una ciudad dedicada al arte militar completamente. Ahora va a haber una situación en la cual recuerden ustedes que la estructura de esta civilización griega, la columna vertebral, va a ser la ciudad-estado de Atenas. Esta ciudad-estado, Atenas, va a liderar y tiene, como se dice, el control. Ya tenemos a un Pericles que prácticamente está llevando su máximo esplendor a la ciudad de Atenas, así, la edad de oro o el siglo de oro, por así decirlo. Y
ahora van a pasar prácticamente a una situación de guerra civil entre estas dos ciudades-estado. Y esta va a ser, como se dice, la que va a propiciar la decadencia de esta civilización griega. A raíz de que mientras que se están dando, como se dice, debatiendo o prácticamente están propiciando una guerra civil, ¿no? Prácticamente por otro lado, el reino de Macedonia está forjando un nuevo estado, una nueva civilización, la formación de un nuevo de una nueva civilización que va a ser conocida en este caso como son los macedonios, y de los cuales se van a encargar primero ellos de los persas, y al hacer caer persas prácticamente Grecia y las otras civilizaciones tienen los días contados. Esta lucha entre hermanas ciudades se va a desatar entre el mar Egeo, ¿no? Tenemos acá el Peloponeso y tenemos Ática, ¿no? La lucha entre este territorio y en este espacio, del cual va a ser testigo de la lucha de estas dos civilizaciones en este caso. A esta lucha, ¿no? Va a ser conocida dentro de la historia universal como la guerra del Peloponeso, la guerra entre las hermanas, Atenas con Grecia, Grecia con Esparta, entre otras ciudades también de Grecia, ¿no? Recuerden ustedes, al norte tenemos a los macedonios que se están formando y van a ser protagonistas de una nueva invasión a territorios que hemos ido hablando acerca de estas civilizaciones. Así se va a dar paso al surgimiento de una nueva cultura, ¿no? Recuerden ustedes que ya los macedonios van a empezar a expandirse, y uno de ellos que va a surgir ahí va a ser el hijo del rey Alejandro Magno. Alejandro Magno va a conquistar el imperio persa, que va a ser uno de los primeros objetivos. Va a llegar a la India, después de la India va a querer seguir conquistando. Entre sus conquistas van a estar también los griegos. Ahora, Alejandro Magno va a dar paso al surgimiento. Recuerden ustedes, tenemos a los macedonios y a los griegos. Prácticamente de la invasión de ellos y de estar con ellos, va a dar paso al resultado de una nueva civilización, la civilización helenística. Ahora las polis van a perder su independencia y van a surgir ya no polis, sino reinos. Y estos reinos van a estar gobernados por reyes absolutos. Quiere decir que ellos van a manejar el poder, el control y la administración. Eso quiere decir que no va a haber congresos ni asambleas. Por lo tanto, los ciudadanos pasaron a ser súbditos sin derechos y van a perder un derecho. Recuerden ustedes que los griegos consideran que el hombre debe ser libre, eso es un hombre libre, pero en este caso ya con el surgimiento de la civilización helenística, los ciudadanos van a perder grandes de sus derechos y muchos de los beneficios que habían recibido hasta el momento. Entonces estamos viendo que dentro de las manifestaciones culturales de esta civilización, que nos van a dejar para la humanidad en muchos aspectos, tenemos la religión, el culto a los dioses, ¿no? El pensamiento en la consideración de la vida después de la muerte, costumbres como la gimnasia, las banquetes, la educación a los niños, los hombres y mujeres ambos tenían derechos, ¿no? Toda una enseñanza acerca de la vida cotidiana y la creación, ¿no? De una literatura, de una historia, de la filosofía. Entonces estamos hablando que a grandes rasgos, como estamos presentando en este esquema, en este organizador visual, la civilización griega ha abarcado muchos aspectos, ¿no? Y que ha sido el legado que han dejado para la humanidad. Durante ese territorio que les decía hace un ratito, esas peleas, ¿no? Donde van a invadir los macedonios, se van a propiciar también en el siglo V, el siglo IV antes de Cristo, la considerada las guerras médicas, después de la guerra del Peloponeso, donde las ciudades griegas van a estar, muy aparte de haber estado divididas, van a enfrentarse a las invasiones tanto de los persas como los macedonios después, y esto va a permitir pues que surjan nuevas
nuevas situaciones de tensión. Las guerras médicas prácticamente es el enfrentamiento que se va a realizar a raíz de las invasiones de los medos. En este caso, como tenemos aquí importante, Macedonia va a buscar invadir acá, invadir a este territorio, tanto los persas como los griegos. Consecuencia de estas guerras médicas, de las cuales también está involucrada Persa también, ¿no? Para los persas detuvieron su expansión territorial, para empezar. Otro que van a afectar su poderío como potencia asiática, ¿no? Recuerden ustedes que los persas provenientes de Asia Menor van a querer invadir este territorio. Para los griegos prácticamente la institución de una unidad cultural de las polis, ¿no? La búsqueda de la independencia de las polis. Atenas surge como potencia porque sale victoriosa ante los persas, y florecimiento de algunas riquezas culturales, la Liga de Dédalos, ¿no? Donde van a realizarse los deportes olímpicos, ¿no? Y otra consecuencia que también va a ser la que va a definir mañana más tarde la situación de Atenas, va a ser la guerra del Peloponeso, ¿no? La guerra entre Atenas y Esparta entre Tebas. En cuanto al aspecto de la religión, vamos a ver los dioses humanizados de los griegos, ¿no? Una religión politeísta, adoraban a varios dioses, ¿no? Estos eran considerados entre prácticamente con el plano divino y el humano. Va a haber una jerarquía de dioses, ¿no? Y ellos van a ser considerados que habitan en el monte del Olimpo, ¿no? Entre los cuales los más importantes tenemos a Zeus, Poseidón, Atena, Demeter y Artemisa, ¿no? Cada uno con su propia característica, ¿no? Estos dioses, Zeus, el creador del mundo, Poseidón, dios del mar, Atena, la diosa de la guerra, prácticamente, y la sabiduría, Demeter, prácticamente diosa de los cereales, ¿no? Del hacer, del trigo, de los campos, Artemisa, la diosa de la casa y la protección de las mujeres. Estos dioses, cada uno con sus considerados seres míticos, cada uno con grandes enseñanzas, van a ser, como se dice, la columna vertebral de la religión de Atenas. Después pasarán a ser parte de la mitología romana, ¿no? En este caso, cuando los romanos invaden este territorio de los griegos, va a haber otra segunda fusión de concepción religiosa. La última parte de esta edad helenística, ¿no? Alejandro Magno unifica los reinos griegos, conquistó Persa, difunde una nueva cultura helenística y prácticamente de ahí se expande hacia el territorio de Egipto y otros más. Al mismo tiempo vamos a tener un avance sobre la filosofía. Los pensadores griegos importantes van a dejar todo un legado espectacular de filosofía, de sus enseñanzas, ¿no? Para explicar la naturaleza y sobre todo explicar el universo mediante la razón, entre los cuales vamos a tener a Sócrates, Platón y Aristóteles. Cada uno va a exponer algo, ¿no? O va a plantear una obra, ¿no? Por lo cual está considerado dentro de los grandes filósofos en este caso. Así vamos a llegar a la conclusión que los griegos van a dejar todo un legado en diferentes materias, como la matemática, la medicina, la literatura, en los poemas, la lírica, la tragedia, la comedia. En diferentes aspectos, hoy en día va a haber una gama de manifestaciones culturales, muy aparte de dejarnos el legado de la democracia, ¿no? Esta espectacular palabra importante. En el arte, la arquitectura, la escultura y la historia, prácticamente tenemos todo un legado de una gran civilización. Para cerrar, queridos estudiantes, queridos alumnos, vamos a cerrar con este esquemita que sí me gustaría que lo tengan claro, ¿no? Prácticamente donde resumen toda el desarrollo de la civilización griega. No sin antes decirles que ya estaremos subiendo la actividad a la plataforma. Bueno, chicos, hasta este punto hemos llegado y solamente nos queda decirle muchas gracias y que Dios los bendiga a todos.